20. ¿Verdad? ¿Ya lo tiene usted por ahí? Lo leemos juntos, dice la Biblia. A ver cómo dice la Biblia, permítame. A ver otra vez, Proverbios 6:20, lo leemos. Se lee muy sencillo, ¿va? Pero dijo alguien, ahora hazlo, ahora hazlo. Como las recetas de YouTube, pues se ve muy fácil. En la mañana una persona me decía, tenía ganas de hacer capirotada y luego me fui a YouTube porque en mi vida había hecho capirotada. Nomás había visto cómo mi mamá la hacía y me quedó igual que en YouTube. Dije, bueno, vamos a orar antes de que usted tome su lugar. Padre, te damos muchas gracias esta tarde por este tiempo tan precioso. Te bendigo y te ruego que tú seas con nosotros. Tú amas a la familia, tú la pusiste en esta tierra y tú eres el que la sustenta y el que la sostiene. Por eso en esta hora te rogamos, danos entendimiento, danos claridad, danos luz para poder hacer tu voluntad en ella y para poder entender, Dios, el privilegio que representa para la humanidad. Te bendecimos esta tarde y te rogamos, habla, que tus siervos escuchan, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, mi hermano. Es un privilegio para mí tocar este tema. Igual que usted, no estoy exento de la lucha que tenemos que enfrentar en nuestra familia. Entonces, 3 cosas quiero dejarle esta tarde, pero antes de ir ahí, un comercial muy simple para que usted nos agregue. Estoy trabajando en una oficina ahí en Guadalupe. Si usted nos agrega, le va a aparecer algo más o menos como esto. Y si usted cumple años, pues le va a aparecer el día de su cumpleaños algo como esto. Y si usted se casa, pues también le va a aparecer algo así más o menos, ¿va? Y de vez en cuando usted ve algunos banners así como estos. Hoy ya tenemos un proyecto en el área de Guadalupe, el municipio de Guadalupe, Escuela para Padres, que está arrancando el 22 de marzo. Son 5 talleres. Viene la Policía Federal de Caminos, División Gendarmería, viene Centros de Integración Juvenil, viene el Instituto Estatal de la Mujer, viene CECITE, vienen instituciones que ha costado un año de trabajo reunirlas para poder bendecir el municipio de Guadalupe, ¿va? Entonces, está abierto al público y por ahí usted está viendo esta publicidad diariamente en nuestra página. Y antes de entrar al tema, mire, todo este trabajo que está detrás de este perfil de creatividad y talento no es de su servidor, ¿sí? Y Sergio, ponte de pie, Sergio, por favor. Es del señor Sergio Camarillo, para quien le pido un aplauso porque él ha puesto su talento, su disposición para poder darle una imagen a este trabajo. Y me honra mucho haberle conocido y colaborar juntos en esto, porque él, igual que su servidor, ama a la familia, igual que usted que está acá. 3 cosas le comparto brevemente y al final vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Usted, le voy a pedir a algunos de los servidores que le pase una papeleta, si hay algún servidor por aquí que me ayude, para que se la entregue, por favor, y compartirle 3 cosas brevemente, una papeleta para cada quien, para que usted tenga ahí. Gracias, Sergio. Me dijo una persona, hermano, estoy batallando mucho con mis hijos. Y le dije, no se apure, es temporal. Y la mujer se puso muy contenta y me dijo, ¿es temporal? Sí. Con los hijos solo se batalla desde que nacen hasta que se mueren. Allá en el cielo no vamos a batallar con ellos. Hoy que a una buena parte de nosotros nos toca ser padres, entendemos lo que significa. El reto de criar hijos sanos en un mundo decadente moralmente. Entonces, 3 cosas quiero hablarle acerca de este tema y al final voy a dejar unos minutos, si usted tiene alguna pregunta, con gusto revisarla con usted. El primer aspecto que quiero llevarle a entender es realmente qué significa la familia, porque muchos de nosotros llegamos a la familia y no entendemos qué significa la familia. Muchos de nosotros tenemos una familia y es lo que menos atendemos, lo que menos cuidamos y lo que menos valoramos. Es importante primeramente que entienda que quien la puso en esta tierra es
el mismo que la sigue sosteniendo hasta el día de hoy y que jamás va a abandonarla y va a dejarla porque es un proyecto original de él. Es importante que entendamos esa parte porque va a haber tantos embates. El 14 de febrero pasado se celebraba de una manera muy significativa en nuestro país que Tlaxcala había aprobado la unión entre personas del mismo género. Y lo celebraba el alcalde de Tlaxcala oficiando con el registro civil una boda entre dos hombres. Esto es algo de lo que el mundo no entiende. Y el mundo intenta hacer pedazos a la familia, olvidándose de que este es el proyecto original de Dios y que fue hecho con un propósito muy específico. Para muchas personas es muy difícil entender esto. Y ahorita le voy a dar algunos datos duros, las notas usted las va a tener para que usted las revise y vea un poquito la fuente de donde vienen, para que usted, si usted le pueden servir para trabajar, úselas. No tienen marca registrada ni nada de esto. La familia es un proyecto original de parte de Dios que puso sobre esta tierra. Entonces, por eso tantos embates, tantos ataques, tanta fuerza para poder hacerla pedazos sobre esta tierra, nunca será suficiente para poder destruirla porque Dios la puso en la tierra. Y todo en esta tierra empezó con una familia. Incluso a alguna gente le duele un poquito que yo diga esto antes que la iglesia. Lo primero que Dios puso en la tierra fue a la familia. Y es difícil para muchos de nosotros entender que Dios creó a la familia y la creó para que yo fuera feliz o infeliz. Feliz o infeliz. Feliz, ¿eh? Entonces, ¿por qué para muchos es un motivo de dolor? ¿Por qué hablar de la familia es hablar de heridas, hablar de cicatrices, hablar de traumas, hablar de sufrimiento? Esto es parte de lo que vamos a hablar. Dios puso a la familia en esta tierra y la puso para que usted y yo fuéramos felices y para que nos fuera mejor o peor. Mejor o peor. Mire, y yo le digo así bien simple, ¿no? Tengo unos buenos amigos. A ella, y esto lo comparto en algunas iglesias, pues su familia le iba muy bien, eran negociantes, tenían varias casas, varios carros, todo iba muy, muy bien, gente muy trabajadora en su iglesia y muy bendecida materialmente. Entonces conoce a un muchacho que viene de allá del Istmo, se viene a estudiar a Monterrey, hace comida para ayudarse a pagar sus estudios y el muchacho se emociona cuando la ve a ella. Y le hace la pregunta, ¿qué hace un muchacho a una muchacha? ¿Qué pregunta le hace? No le saque, tenga miedo. ¿Qué pregunta le hace? Que si quiere ser ¿qué? Su novia, ¿sí? Y la muchacha pues tenía varias casas, tenía muy buena condición, tenía carro desde la secundaria. Le pregunta a él, ¿tienes carro? Y él le dice, no tengo carro. ¿Y qué le dice ella? Cuando tengas carro, me buscas. Y él, mire, y ellos los conozco, ¿va? Dice, trabajé un año muy duro para comprarme un bocho. Y le digo, bocho no es carro, pero así empezamos todos. Así empezamos todos. Compra su bocho, regresa con la muchacha, le vuelve a preguntar y la muchacha le dice, sí, está bien, somos novios. ¿Eh? Pasan 2 años, se emocionan más y él le hace una segunda pregunta. ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Y qué le pregunta a ella? ¿Y qué le responde él? ¿Y qué le dice ella? Usted los conoce, mire, usted siendo famoso, un día lo voy a invitar así, ¿verdad? Para que usted lo conozca. Cuando tengas casa, me vuelves a preguntar. 1 año y medio más pasó y él sacó su crédito de Infonavit, le dieron su casa y dijo, ahora sí, y se casaron. Ahora a ellos les va muy bien. Él es gerente en una muy grande empresa aquí en la región. Y él me dice a mí, si esta mujer nunca me hubiera pedido que tuviera carro y casa,
todavía usáramos el Ecovía. Pero ella me obligó y me forzó a entender que si se iba a casar conmigo era para que le fuera mejor. Para eso es la familia, para que nos vaya mejor. Pero entonces la pregunta aquí es, ¿qué necesita una familia para cumplir su propósito en la tierra? ¿Qué es lo que necesita? Muchas veces nosotros no entendemos a la familia y tenemos que entender algunas cosas, y es que la familia va cambiando. Mi hijo mayor tiene 19 años y yo entiendo que su papá no es el papá que él necesitaba cuando tenía 3 años. Es un papá muy diferente. Mi hija que tiene 13 años, yo entiendo que no es el papá que cuando ella era bebé, es un papá diferente. Pero entonces, ¿dónde está el asunto? Tengo que entender las etapas por las que atraviesa la familia. Y mire, usted se va a recordar cuando tenemos los bebés que dicen, así quiero que se quede toda la vida. Porque luego viene el tiempo de niños en la escuela, de andar llevando lonches y todo eso, de andar yendo las quejas a la dirección. Y luego viene la mejor de todas las etapas, la etapa más emocionante, ¿verdad? Cuando digo, nunca salgas de ahí, ¿verdad? La aborrecencia, dice un amigo, ¿verdad? Y luego viene la etapa de los jóvenes, donde todos saben menos mis papás, ¿sí? Donde ya estoy grande, y luego viene la etapa de los jóvenes adultos, cuando ellos dicen, me quiero casar, quiero hacer esto, y empiezan a hacer algunas cosas. Y luego viene la etapa en la que ya no están, en la que ya se fueron, ya hicieron su propia familia. Hay gente muy linda que comparto y que está viviendo este proceso y me dice, ¿qué vas a hacer cuando tus hijos empiecen a ir? Y le digo, mira, Israel va a la escuela, termina la universidad, trabaja, se casa, gloria a Dios. Misael va a la escuela, termina la universidad, trabaja, se casa, gloria a Dios. Melissa va a la escuela, termina la universidad, viene Cristo y se acaba todo. Y luego viene la mejor de las etapas, los nietos. Cuando nació mi hijo, nuestro primer nieto en la familia, mi papá lo empezó a agarrar y le empezó a hablar así medio raro, hijito, bebé, y dije, ¿cuándo me habló a mí así? Nunca lo hizo, ¿verdad? Pero entiendo que son etapas diferentes y un día espero en el Señor entrar en esa etapa. ¿Qué es la familia entonces? La familia es la unidad básica donde cada uno de nosotros somos formados. Es donde vivimos las relaciones más significativas en nuestra casa. Mucho de lo que nosotros somos y seremos es por la familia de donde venimos. Mire, a mí me gusta recordar algo muy simple. Mi abuelita, una mujer oaxaqueña que se vino a Monterrey a criar a su familia, todos los días después de que se bañaba en la noche tenía un tarro de crema CD Pons en su peinador. Y ella se ponía su crema CD Pons. Mi mamá, todos los días, después de que se bañaba en la noche, en su peinador tenía un tarro de crema CD Pons. Y ahora mi esposa me dice, ¿por qué compras esa crema? Si yo no la uso. ¿Qué pasó? Y le digo, no sé, pero déjame usarla. La necesito. La familia es el primer sistema de gobierno. Y es con la familia donde Dios comenzó la historia de la humanidad. Ahí empezó todo. Si algo Dios fue y vio y dijo que no era bueno, era que el hombre estuviera ¿qué? Era que el hombre estuviera ¿qué? Mire, si está su esposo ahí al lado, voltee y dígale, te convengo, te convengo. Pero ¿qué pasó? Muchas veces no entendemos los roles que jugamos en la familia. Yo tengo que entender que soy padre de Israel, que soy esposo de Rosy, que soy hijo de don José y doña Leti y que soy hermano de Pepe, Rogelio, Nelly, Pati y Mario. Tengo 4 roles básicos y de ahí usted le agrega muchos más, cuñado, yerno, nuera,
pero por lo menos tengo 4 roles básicos que tengo que cumplir. Muchas veces muchos de nosotros no entendemos estos roles y menos los cumplimos, ¿verdad? Porque no sabemos qué significa y qué representa cada uno de ellos, ¿verdad? Hoy hablaba mi suegra a la casa y muy amablemente me dice, ¿qué estás haciendo en la casa, ¿verdad? Eran las 10 de la mañana y le digo, pues aquí vivo, ¿no? Pero ella se refería, oye, pues son las 10 y no estás trabajando, o sea, ¿qué está pasando aquí, verdad? O sea, muévete o algo. Y yo digo, bueno, entiendo esa parte, ¿verdad? Pero tengo que entender que tengo por lo menos 4 roles significativos. Entonces le dije, y ayúdeme a leer esto, ¿qué dice aquí? Somos lo que somos y la sociedad es y será por las familias que lo conforman. Así soy, porque es la familia donde vengo. O sea, cuando trato de entenderme a mí mismo, tengo que entender que tengo raíces de otro lugar, tengo costumbres de otra parte. Parte de mi familia es oaxaqueña, la gran mayoría es de aquí de Monterrey, yo soy de Monterrey, pero me entusiasman muchas cosas que mucha gente no va a entender porque soy lo que soy por la familia donde vengo. Entonces, tengo que entender esta parte, pero muchas veces esta parte la entiendo nada más de una manera muy sencilla. Cuando vemos a un bebé decimos, tiene los ojos de papá, tiene los caminados de mi tío, tiene la voz de mamá o de papá. Ah, pero tiene el carácter de mi suegra. Entonces, número 1, tenemos que entender que hay una conexión divina que Dios ha puesto en la tierra y se llama familia. Y si Dios ha puesto la familia, la ha puesto con un propósito. Mire, yo le soy muy sincero, el proyecto de Escuela para Padres para el municipio de Guadalupe a mí me emocionó mucho. Porque el simple hecho de vincular gente no creyente a la iglesia a través de algo tan simple, ¿va?, para poder ayudarnos a entender a cómo ser mejores familias, es algo que rebasa mucho el trabajo que podamos hacer individualmente, ¿va? Porque creo sinceramente que si podemos ser mejores familias, no solamente vamos a ser una mejor sociedad, una mejor iglesia en donde usted y yo estamos, pero hay un segundo aspecto. ¿Qué pasó, va? Porque si Dios hizo la familia para que yo fuera muy feliz, para que me fuera muy bien, para que fuera muy productivo, porque doy pláticas prematrimoniales y cuando tengo una pareja de prematrimoniales le digo, mira, la mejor etapa de tu vida está por venir. La etapa más productiva, más dinámica, de mayor fuerza para un hombre y una mujer viene después de que se casa. ¿Amén o no amén? Porque ya tienes cubiertas todas las áreas. Ya no te problemas con nada, o sea, ya te concentras y te enfocas a impactar plenamente la tarea que Dios te ha dado para poder hacer. Yo quiero decirle que igual que usted y que muchos de los que estamos acá, llegamos al matrimonio sin entender absolutamente nada cómo funciona, pero le creemos a Dios de que Dios nos ha entregado una persona para bendecirnos y de que Dios nos ha entregado un tiempo para poder formar una familia. Entonces, cuando entramos en ese tiempo, viene una etapa de productividad y de prosperidad poderosa y tremenda, ¿va? Pero tengo que entender esa parte porque muchas veces no lo entiendo y no pasa nada, al contrario. Estaba en una iglesia y una mujer al final se acerca después de la conferencia y me dice, mi esposo me dice que casarse conmigo es la peor abominación que pudo haber hecho en su vida, que aborrece el día que él decidió desposarme, que se arrepiente 1000 veces, que no sabe si estaba drogado, qué le estaba pasando, pero que jamás hubiera tomado una decisión como la que tomó en ese momento. Mire, no se apure, a veces yo voy y le digo a mi esposa, ministrame tú, porque yo no puedo soportar esto, y le pregunto a la mujer, ¿cuánto tiempo tienen casados? Y dijo, acabamos de llegar de Cancún. Dije, no han entendido, no entendieron. Y entonces lo que viene hacia adelante va a ser muy diferente. Dice la Biblia en Génesis 2, 16, 17, la Nueva Versión Internacional. Si usted me ayuda a leer lo que dice, y le dio este mandato, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol, ¿qué dice? Del conocimiento, del bien y del mal.
El día que de él comas, Dios me dio una indicación. Dijo, así es como va a funcionar. Pero ¿qué sucedió? Desgraciadamente, el propósito de Dios no se cumplió porque desobedecí a Dios. Decidí hacerlo a mi manera. Decidí hacerlo por mi propia cuenta. Decidí hacerlo como yo quería. Decidí hacerlo lejos de la voluntad de Dios. Y muchas veces hasta cuestioné, ¿por qué tengo que hacer lo que Dios me dice? Yo me quiero casar con quien yo me quiero casar. ¿Cuántos solteros hay aquí? Levanten la mano los solteros. Repita conmigo los solteros. ¿En todo? A ver otra vez. ¿En todo? Me puedo equivocar. Menos en la persona con la que me voy a casar. A ver otra vez. ¿En todo? Me puedo equivocar. Menos en la persona con la que me voy a casar. Mire, porque ahí le encargo si usted hipoteca el futuro, si se equivoca. El hombre caminó lejos del propósito de Dios y dijo, lo voy a hacer a mi manera. Y la plenitud del hombre que estaba para ser alcanzada ahí, no llegó. Llegó dolor, llegó sufrimiento. Y llegaron muchas cosas que Dios me había programado para que sucedieran en mi vida. La felicidad total con la cual yo llegué al matrimonio se convirtió en un sueño. Simplemente era una imagen. Repita conmigo, el matrimonio no cambia a nadie. El único que cambia a las personas está aquí esta noche y es Cristo. Ese es el único que puede cambiar el corazón de nuestros hijos, que puede cambiar el corazón de nuestros hermanos, que puede cambiar el corazón de nuestros padres. El matrimonio no cambia a nadie. Lo que pensamos que iba a suceder, dijo alguien, cuando nos casemos él va a cambiar. No es cierto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Me pregunto, ¿qué sucedió? O sea, ¿qué pasó si Dios dijo que el matrimonio era bueno, pero yo caminé lejos de los principios de Dios? ¿Qué sucedió? Mire, ahí le van algunos datos duros. En los últimos 5 años, el número de mujeres a cargo de una familia en nuestro país ha crecido al 30%. 30 de cada 100 familias en nuestro país son lideradas por una mujer. Y mire, no tengo nada en contra de la mujer, pero eso me habla de un modelo diferente. El divorcio, la separación y tantas otras cosas me dicen que este es un dato duro que obviamente trae un impacto. Escucho a muchos muchachos diciendo, estoy resentido porque nunca tuve un papá, porque iba al jardín de niños, a los bailables del jardín para celebrar el Día del Padre y yo no tenía papá. Para que usted se dé cuenta de un impacto, es hombres ya mayores. 26 divorcios por cada 100 matrimonios en Nuevo León. Y este dato, nomás para que usted lo tome en cuenta, es del 2013, porque no hay un dato claro en los últimos años. Pero si la estadística inferencial no me deja mentir, es más grande ahorita. 51 denuncias diarias por maltrato aquí en nuestro estado de Nuevo León. Hombres, mujeres, hijos agredidos, ni siquiera por otros, por su propia familia. 17,062 denuncias por maltrato familiar en Nuevo León en el 2015. Y 22.1% de los jóvenes de 15 a 29 años no estudia, no trabaja. Dijo alguien, ¿eso de los ninis es mentira? No, no es mentira, es verdad. Hay más de 7 millones de muchachos, de hombres, mujeres, que no trabajan ni estudian. Y usted dígame qué es lo que hacen. Pero déjeme cerrar esto porque voy a tomar un tiempo para las preguntas. Si usted tiene alguna pregunta, anótela ahí, con gusto vamos a separar unos minutos al final. Tengo que recordar algo básico, que mi familia es mi primer conexión.
Se nos olvida a todos. Es fácil enquacerarnos y meternos en el trabajo cotidiano y olvidarnos de que nuestros hijos, de que nuestros esposos son mi primer conexión, son mi cable a tierra, son realmente el espejo en el cual tengo que observar el trabajo que estoy realizando. Dice Deuteronomio 6, 6 al 7, si usted me iba a leerlo, grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ella tanto en tu casa como en el camino y cuando te acuestes. La drogadicción está creciendo galopantemente en nuestro país. El homosexualismo está creciendo a una velocidad rampante. El crimen organizado. No hay datos, ¿verdad? Porque muchas sociedades prefieren guardar la información que hacer evidente un problema que tenemos que resolver. Y no le voy a dar detalles, ¿verdad? Usted los conoce, ¿verdad? Pero ¿por qué está pasando esto? ¿Verdad? Porque muchos tienen más capacidad de influir en nuestros hijos que nosotros mismos. Porque me he olvidado, ¿verdad? Y ahí me incluyo yo también junto con usted. Dijo alguien, todos somos padres negligentes. Y le dije, es cierto, todos necesitamos aprender a ser mejores padres. Porque muchas veces no tratamos a nuestros hijos como Dios nos trata a nosotros. Se nos olvida eso. Mi familia es mi primera conexión. Yo tengo que recordar varias cosas y es que somos responsables del desarrollo sano de nuestros hijos. Se promueve mucho el ateísmo hoy en las escuelas, en cualquier universidad que usted quiera. Se promueve mucho no creer a Dios y ellos los tienen de lunes a viernes y los bombardean durante 6 u 8 horas diciéndoles Dios no existe. No es necesario en tu vida. La vida y la sabiduría comienza en la casa. Hijo, recuerda que eres una persona correcta. No te olvides quién somos. No te olvides de dónde venimos, pero tengo que reconocer que la responsabilidad mía es enseñar a mis hijos, no es del maestro, no es de mi vecino, no es de mi amigo e incluso le voy a decir ni siquiera de la iglesia. Es una responsabilidad compartida que tengo donde yo tengo la más alta prioridad de hacerlo de parte de Dios, porque cuando está hablando en este pasaje no le habla a otra gente más que a la misma familia. Actitudes, creencias y comportamientos son forjados en la casa. Es difícil a veces entender el comportamiento de nuestros hijos, el comportamiento nuestro, y tengo que reconocer que muchos de nosotros tenemos influencias que a veces no son tan saludables y que tenemos que cortar. Mire, yo le doy un ejemplo muy sencillo. Alguna gente con la que comparto me dice, decidí sacar el Xbox, el PlayStation de la casa, porque lo dijo el doctor Amaya. Y ha habido un cambio en mi casa, porque los juegos de video son cada vez más violentos. Y yo mismo abría una puerta en mi casa para que se desarrollaran actitudes, creencias y comportamientos que yo mismo no fomentaba. Y son cosas a veces tan simples, pero tengo que trabajar en invertir tiempo en la relación. No es fácil invertir tiempo en una relación con nuestra familia, porque muchas veces todo, el ministerio incluido, nos demanda tanto que nos olvidamos de tocar las vidas de los que están más cerca y de poder abrazarlos, de decirles, quiero hablar contigo, y te dicen, ¿para qué? Me porté mal, hice algo mal. No, es a veces sorprendente, ¿verdad? Y cuando escuchan hablar a los muchachos, yo platico con alguna gente, muchas niñas de 13, 12 años dicen, yo no quiero fiesta de 15 años. ¿Qué quieres? ¿Quiere un viaje? ¿Y a dónde quiere ir usted? A Canadá. ¿Por qué a Canadá? Muchas de las series de Nickelodeon
y de los canales esos de series infantiles, ¿dónde cree que están hechos? En Canadá. Y promueven un entorno donde las niñas dicen, quiero ir a Canadá, no quiero fiesta de 15 años. Y para mí es impactante como algo así tan pequeño, y me empiezan a hablar y me dicen, es que en Canadá no tiran basura, no hay policías en la calle, no hay esto, y me empiezan a dar una descripción que muchas veces yo ni siquiera conozco de un país que está tan cercano, pero es a través de la televisión que está ejerciendo una influencia, que toman decisiones muchos de ellos. Entonces tengo que invertir tiempo, 3 tareas, y déjeme cerrar esto. Me dijo alguien, y mire, lo estoy aprendiendo todo el tiempo, ¿qué tengo que hacer para ser un buen padre? Y dicen los expertos en esto. Jorge Marudi, un psicólogo de desarrollo infantil, uno de los hombres más relevantes, dice, nada más 3 cosas. Y la Biblia no se equivoca con el pasaje que usted y yo acabamos de leer. Repita conmigo, educar, cuidar y proteger y amar. Brevemente se las describo. Educar, ¿qué significa educar? Tengo que inculcar buenos hábitos, tienes que levantarte temprano, tienes que dormirte temprano, tienes que asear tu cuarto, tienes que decir gracias, tienes que decir por favor. Espiritualidad. Muchos padres dicen, hermano, es que el niño no quiere ir a la iglesia, llévatelo a la fuerza. Tiene 10 años. Fórzalos a entrar. Es que hermano, ya no puedo con él, tiene 12 años. Y no es hijo mío, es tuyo. Yo soy responsable de forjar su espiritualidad, de establecer límites claros y saludables. Hoy hay una ola de adolescentes que están saliendo de su casa a las 3 o 4 de la mañana sin que sus padres se den cuenta, porque se conectaron con alguien en Facebook y les dijo, ven a la plaza, aquí estoy. Y sin ningún temor, porque no visualizan lo que usted y yo visualizamos. Soy responsable de forjar sólidos hábitos de estudio. Ten una carrera, hijo, te va a hacer bien. Y de su formación moral, la capacidad de decidir correctamente, pero también cuidar y proteger. Soy responsable de su bienestar físico y emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cosas que no le puedo permitir que haga. Hay gente con la que no le conviene juntarse. Hay lugares en donde no le conviene ir. Voy a tener que hacer incluso que cuidarlo de sí mismo. Hay muchachos que dicen, es que en mi casa no me dejan ir a un concierto metalero. Es que en mi casa no me dejan ir a un bar. Es que en mi casa no me dejan ir. Y le digo, no lo entiendes ahora, pero algún día lo vas a entender. Que hay cosas que tienes que evitar, porque lo único que te van a causar es dolor. Tengo que recordar que soy su protector, que no hay nadie más que lo pueda defender mejor que yo. Vivíamos en una esquina y a veces veíamos adolescentes deambulando. Yo me quedaba estudiando noche, 3 de la mañana, 13, 14 años deambulando, viniendo de las fiestas y todo, pasando ahí por la cuadra, y mi esposa me dice una vez hace muchos años, esos muchachos los va a levantar la granadera. Y le digo, ¿sabes que a quien debería levantar la granadera? ¿Es a quién? A los papás, por exponerlos al riesgo. La última, amar. No es fácil decirle a nuestros hijos, cuando muchos de nosotros ni siquiera escuchamos nunca te quiero. Me dijo una persona, los hombres no se besan, por eso no dejo que mis hijos me besen. Y le digo, ¿quién te dijo que no? ¿Quién te dijo que no? Es que mi papá nunca me dijo que me quería. Yo batallo mucho para poder decirle a mis hijos que los quiero. Si tú no lo haces, alguien más lo va a hacer por ti.
y tal vez sea la persona equivocada. Tienen que saberlo. Hijo, te quiero. Eres lo más valioso que tengo. A veces tenemos que pasar tragos amargos porque dice la Biblia que la necedad está ligada ¿a dónde? En el corazón del muchacho. Y tengo que recordar mi propia etapa para ser empático y decir, tú eras peor. Tú eras peor. Y ver un espejo diciendo, tú hasta estarías muerto si no te hubiera alcanzado la gracia de Dios. No estarías parado aquí esta tarde. Y mi corazón se quebranta tratando de entender algo que es tan simple, que mis hijos tienen que sentirse amados y valorados, que tienen que tener esa cercanía física y esas atenciones y palpar esa calidez de decirle, hijo, vamos a salir juntos de esto. He tenido la oportunidad de visitar el tutelar de menores, de visitar la PGR, de visitar el Cerezo de Apodaca, de visitar la Barandilla, de estar en casas de rescate para escuchar a tantas personas y algunos de ellos dando un testimonio de vida de cosas que nunca debieron haber sucedido. ¿Qué es la pregunta? Cuando nuestros hijos pueden responder, ¿quién me ama y quién me quiere? ¿Quién me cuida y quién me protege? ¿Quién me está educando? Y a esas tres preguntas, ¿qué deben responder? ¿Qué deben responder? Repita conmigo, mis padres. Y si ellos no responden eso, entonces tenemos mucha tarea todavía. Por eso, esta tarde, yo mismo soy padre, yo mismo lucho. Y les digo a los hermanos en la iglesia, cuando yo me muevo, Dios se mueve. Pero en letra chiquitita aparece algo que dice, y el diablo se atraviesa. Cuando Dios quiere bendecir a nuestra familia, el diablo se va a atravesar, tratando de hacer pedazos lo que Dios puso en esta tierra, que es a nuestra familia. Por eso la reflexión de esta tarde es, conectémonos con nuestra familia, conectémonos con ellos. Son nuestro primer equipo, son el lugar donde Dios va a traer sanidad, perdón y el potencial pleno. Yo tengo a mi papá todavía. Mi papá ya tiene 75 años. Y voy y le pregunto cuando tengo que tomar alguna decisión. Y mi esposa me dice, ¿tú siempre vas y le preguntas a tu papá? Y le digo, sí. ¿Cuándo vas a dejar de preguntarle a tu papá? Cuando ya no lo tenga. Y cuando mis hijos vienen y me preguntan algo o me cuentan algo, a veces se los digo, me honras, hijo, me honras haciendo esto. Cuando alguno de ellos me paga un taco o una soda, mire, hay un gozo que usted comparte también, ¿verdad? Porque en la familia Dios trae sanidad, perdón y el potencial pleno, porque ahí cumplimos el propósito original y Dios la hizo para poder que fuera algo bueno. Y hay un pasaje precioso de Malaquías, y déjeme terminar aquí el último versículo, Malaquías 3:4, donde dice que el último tiempo Dios va a traer un avivamiento precioso, pero va a ser a través de la familia, volviendo el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. No están perdidos, ¿verdad? No están perdidos. Hay una palabra poderosa ahí sobre nuestra familia. Y yo les digo en esta tarde, tenemos que abrazarla para que la obra del maligno no avance y Dios fortalezca nuestras casas
para cumplir el propósito original, que es que seamos felices y que nos vaya muy bien. 10 minutos nada más para preguntas, hermanos. Si alguien tiene alguna pregunta, si hay algún servidor aquí que nos ayude a recogerlas, con gusto, para poder, levanten la mano ahí, por favor, para poder recogerlas. ¿Hay alguien ahí que tenga alguna pregunta? Si hay alguien, nomás levante su mano y van a recoger la papeleta por ahí, ¿verdad? Dijo, ¿o se entendió todo o no se entendió nada? Muy bien. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? ¿A la una? Muy bien. Muy bien. ¿Un papelito? A ver, aquí está el micrófono, si quieren, no me voy a caer aquí. Muy bien, vamos a escuchar una pregunta y luego. Gracias, hermano. Dios les bendiga. No alcancé papeleta, pero la pregunta que me venía a la mente, si nos pudiera testificar un poco, hermano, ¿cuál es el proceso, el testimonio de cómo se fraguó y cómo se ha cristalizado el proyecto de Escuela para Padres? Sería algo muy interesante para escuchar, que podríamos tomar como un... Hace 3 años en la iglesia hicimos una escuela para padres adentro de la iglesia. Y yo creo que fueron unas 15 personas de la iglesia, unos 2 invitados. Y lo planeamos tratando de entender las necesidades básicas que había, y luego lo abrimos a la comunidad para poder traer expertos en temas específicos: acoso escolar, drogadicción y tratamiento de adicciones, ciberdelincuencia y protección de jóvenes, cuidado parental, y se me escapa, el primer tema es adolescencia y cambio. 5 necesidades específicas que muchos papás tenemos y que su servidor escucha en consulta, y que creímos que era conveniente abrirlo trayendo expertos en los temas. Y obviamente fuera de la iglesia, para que no hubiera un sesgo con la gente, decir es un evento evangelístico, y vincular a gente no creyente a través de esa oportunidad. Y nació hace 3 años. Ahorita lo estamos haciendo en Guadalupe con 5 sesiones de 2 horas con 5 personas, 2 de ellos son creyentes, de los 5, y el año que entra lo vamos a hacer más grande en Guadalupe también. Mire, yo anhelo que un día el teatro de la ciudad de Guadalupe se llene con una escuela para papás, porque todos necesitamos aprender cómo ser mejores padres, pero más o menos así nació. Y muchos de los que están ahí son gente que su servidor conoce. La Policía Federal, tuve que tocar la puerta, igual, con una carta de la iglesia para poder decir necesito que vengan. Cada uno de los expositores tiene un honorario que será cubierto con el evento. La Policía Federal dijo, te vamos a mandar a 2 oficiales uniformados, patrullas y todo, para que les den la conferencia, ¿sí? Y como no es común, ¿verdad?, que venga gente de ustedes, pues la verdad, vamos, ¿verdad? Y así nació la escuela para papás, y es el primer año que lo hacemos fuera, ¿verdad? Adolescencia y cambio, que es el primero. El segundo se llama ciberdelincuencia y seguridad de los jóvenes. El tercero es cuidado parental, que es un poquito estas 3 cosas que le enseñé ahorita: educar, amar, cuidar y proteger. Eso se llaman cuidados parentales. El cuarto es acoso escolar, y el quinto, prevención y tratamiento de adicciones, especialmente hablando de tabaco, alcohol y marihuana, que eso es lo más frecuente y más común que hay en las escuelas. En mis tiempos, quizás era alcohol y tabaco, hoy es alcohol, tabaco y marihuana, sí. Cabe mencionar que en la página de Háblale Israel está ahí ahí está el banner, gracias, hermano. Ahí está el banner en la página, si alguien necesita puede mandar un inbox y con gusto se lo pasamos. El costo simbólico de recuperación es de $500 por las 5 conferencias, pero yo le sugiero que usted lo haga en su comunidad vinculando gente experta, ¿va? Y obviamente la idea es que sea un puente evangelístico, ¿va?, para la gente que no va a alguna iglesia.
No, tenemos una asistencia mínima de 50 papás con un costo de 500 pesos para poder pagar expositores y salón. Sí, sí 500 pesos por persona por las 5 conferencias, 140 pesos por conferencia individual. Entonces tenemos un salón con una capacidad para 200 personas ahí en Guadalupe, en Suazua 333 Norte, a una calle de la carretera Reynosa. Y lo hicimos en el centro de la ciudad para que la gente pudiera desplazarse de cualquier municipio. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Antes de entregar este lugar, hay una pregunta aquí y dice, ¿cuál cree usted será el motivo del crecimiento del porcentaje que la mujer sea jefa de la casa? ¿Sí? Uno de ellos es el incremento en el divorcio, es la causa, y la otra es el maltrato familiar. Muchas mujeres maltratadas llegan a nuestras iglesias huyendo de sus estados de origen. Ahorita en Nuevo León tenemos mucha gente que viene de otros estados protegida por el DIF y desgraciadamente hay casos de maltrato y se hacen cargo de sostener una familia. Dice, ¿cree usted que el porcentaje será mayor en un futuro próximo? El porcentaje subió de 26 a 30 en 5 años. Entonces, muy probablemente esto es algo que siga creciendo. La tasa de maltrato familiar en nuestro estado cada año rebasa un récord, ¿verdad? Desgraciadamente. ¿De quién es más responsabilidad de educación de los hijos? Papá, mamá, ambos, depende, ¿verdad? Sí. Yo creo que es una responsabilidad compartida, pero hay una cabeza, sí, que es el hombre. Pero cuando la Biblia nos habla a nosotros como padres. Entonces, es para los dos. Muchas veces en el rol tradicional cultural se deposita esa responsabilidad en la mujer. Es un error, es una responsabilidad compartida. Los hijos tienen que ver a una figura de autoridad. A veces hay situaciones en donde la esposa dice, háblales tú, porque a ti sí te van a escuchar. Y hay muchos hombres que evaden esa responsabilidad. Dicen, no, yo no quiero conflictuarme con el afecto de ellos. ¿Qué opina de la influencia de las redes sociales en el divorcio? Hoy, esto que está acá, hay muchas parejas que dicen, esto es privado, hermano. Mi esposa no lo puede ver. Y si no lo puede ver es porque hay algo aquí que no es bueno, ¿va? Así de simple, ¿va? Entonces, en México está creciendo mucho la infidelidad por el acceso a redes sociales y hay tanta basura ahí facilitando y fomentando la infidelidad que tenemos que ser claros en esta parte. Por eso estamos incluyendo ciberdelincuencia, sexting y todo ese tipo de cosas que está desgraciadamente golpeando tantos muchachos y tantas familias. ¿Alguien más, hermanos, antes de terminar? ¿No? Bueno, gracias, hermano. Vamos a ponernos de pie. Déjenme hacer una oración aquí para darle gracias a Dios. Todos necesitamos, ¿no?, ser mejores familias. Y es una batalla espiritual.